Bienvenidas a la presentación del libro de Belén Garrido. Vamos a esperar unos 3 minutos nomás para ver si nos llegan algunas personas adicionales que pueden haber tenido algunas dificultades para inscribirse al Zoom y conectarse, y en 3 minutos en punto empezaremos. Buenas tardes. Se nos están uniendo unas personas. En un minuto vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Ahora sí vamos a empezar en honor al tiempo y a quienes nos acompañan puntualmente. Bueno, bienvenidos a todos a la presentación del libro de María Belén Garrido, que se llama Rupturas presidenciales, las acciones de la fuerza pública ante movimientos no violentos del Ecuador en 1997, 2000 y 2005. Este libro se basa en la tesis doctoral de Belén Garrido, que se graduó de la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt. Espero que mi acento no esté muy mal. Y bueno, nos van a acompañar para esta presentación del libro, tanto pues su autora, Belén Garrido, la profesora Belén Garrido, que ha sido profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también investigadora en Flaxo, Ecuador, en el grupo de investigación en paz y conflicto. También nos van a acompañar Cleber Bravo, que es profesor en la Universidad de ESPE y que va a comentar el libro, y el profesor Santiago Ortiz, que es profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Aquí está.
en el departamento de sociología y ambos obviamente son expertos en la materia, entonces vamos a aprovechar mucho sus comentarios sobre el libro. Y luego la idea, después de que tengamos esa presentación breve de Belén, esos comentarios de nuestros expertos, es entablar una conversación con el público donde ustedes podrán hacer cualquier pregunta a nuestros panelistas, comentarios. Todo esto estará bienvenido y tenemos previsto un tiempo para eso. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Belén. Para mí es realmente un honor que presente su libro con nosotros porque va a ser la primera presentación que hace de su libro Belén en Ecuador y creo que es un libro sumamente valioso. Entonces, pues para mí realmente un gran agradecimiento a Belén de haber pensado en nosotros para presentar su libro y pues va a ser muy, muy enriquecedor escucharles y escucharte presentar tu libro aquí. Entonces, Belén, tienes la palabra cuando tú quieras. Muchas gracias, Cecil. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy para la primera presentación, como mencionó Cecil, de mi libro. Es la primera presentación que la hago porque recién salió en noviembre del 2022. Entonces, al ser parte del grupo de investigación de Flaxo, pensé en la institución en primer lugar. Voy a compartir con ustedes pantalla para la presentación. ¿Pueden verlos todos? Sí, Belén, se ve Listo. perfecto. Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, esta es la portada del libro que fue realizado, como mencionó Cecil, es el trabajo doctoral en la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt, que lo hice después de 4 años de estudio ahí. ¿De qué se trata el libro y a quién está dirigido? El libro en general analiza los factores que incidieron en que la fuerza pública, y cuando me refiero a la fuerza pública me refiero a la policía y las fuerzas armadas, para tomar la decisión de no ejercer mucha represión. No digo que no hubo represión, sino no hubo una fuerte represión en las 3 rupturas presidenciales que hubieron en el Ecuador, en el 97 con Abdalá Bucaram, en el 2000 con Yamil Mawad y en el 2005 con Lucio Gutiérrez, que creo que posiblemente para la mayoría de los presentes son eventos que todavía recuerdan si estuvieron en el país. Este libro está dirigido, bueno, a académicos, a activistas y también a personas que estén interesadas en comprender los procesos políticos, no solo del Ecuador, sino de América Latina. ¿Por qué? Porque, como muestra el siguiente mapa, las rupturas presidenciales en América Latina son procesos muy frecuentes. Hemos tenido en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Brasil, en Perú recién, muy frecuente, Bolivia, Paraguay, Argentina, y en Ecuador tuvimos casi 3 seguidas. Entonces, son procesos que han sido analizados desde diferentes perspectivas. Pero después de un análisis y consulta con diferentes académicos en el Ecuador, llegué a la conclusión de que lamentablemente no había sido analizada justamente la perspectiva de la represión por parte de la fuerza pública en estos procesos. El libro tiene 5 partes. En la primera parte es más una parte teórica donde hablo sobre aspectos fundamentales que permiten entender por qué estos procesos tuvieron lugar y me baso en bastantes teorías de la ciencia política, de los estudios civil-militares y de la resistencia civil. En el siguiente capítulo explico el método que utilicé para poder hacer el análisis. Después hago un pequeño contexto histórico de sobre todo la evolución de las Fuerzas Armadas y la policía en la historia del Ecuador para entender la posición que han tenido. En el capítulo 4 se presentan principalmente los resultados de la investigación
y cómo se dieron en contextos de resistencia no violenta. Y finalmente presento las conclusiones de mi trabajo. En la primera parte, los estudios de resistencia civil toman de varias áreas académicas conceptos, y en este caso lo hice yo también. Entonces, por ejemplo, de la ciencia política y la sociología, tomé lo que es un conflicto doméstico, que es en este caso lo que se refería, qué se entiende por rupturas presidenciales. También traté de ubicar en qué tipo de sistemas estamos hablando, porque no podemos hablar de rupturas presidenciales que ocurren tal vez en otros países del mundo y de las que ocurren en América Latina y especialmente en el Ecuador. Entonces ahí utilicé el término de Smolka sobre democracias híbridas defectuosas y también sobre lo que se entiende la represión política. En este aspecto es muy importante que yo escogí solo el concepto de Davenport. Él lo divide en dos. En la primera parte es represiones de todas las de libertades en general, de los derechos humanos de las personas, y la segunda es más una represión física. Y yo me concentré en la represión física, en lo que significa muertos, porque esto puede ayudar a la comparación para futuros estudios. El otro concepto que utilicé fueron de las relaciones civil-militares, lo que utiliza Fitch como subordinación condicional, donde explica justamente cómo fue el paso de la dictadura a la democracia en los 80 y el poder que mantuvo todavía Fuerzas Armadas dentro del sistema y cómo se da este tipo de subordinación. Hablando también, tomando el concepto de Berta García sobre semitutelaje que se da en los primeros años, en los 80 y en 90 especialmente. Y finalmente utilicé conceptos como los de resistencia civil y los de distancia social de Johan Alton, porque son muy importantes para entender por qué esta represión no fue tan fuerte como en otros tiempos también dentro del Ecuador. Entonces, ¿cómo levanté la información? En primer caso, esto decidí que son 3 estudios de caso comparativos, el de Bucaram, el de Maguad y el de Gutiérrez. Es un análisis cualitativo, interpretativo y exploratorio, porque no hay previos estudios que analicen los 3 desde esta perspectiva. Se triangulizaron los datos, utilicé la teoría fundamentada y me basé en la estructura analítica de Barani, que hace sobre el estudio de solo Fuerzas Armadas. Yo incluí a la policía en este análisis. Para esto utilicé documentos oficiales, más de 1.700 artículos de periódicos y hice 52 entrevistas semiestructuradas a miembros de Fuerzas Armadas y de la policía, pero de diferentes rangos. Para mí fue muy importante considerar que no solo las decisiones se toman los generales y por tanto el resto ejerce y obedece lo que se dice, sino entender esta estructura que hay dentro de Fuerzas Armadas y cómo estas órdenes no siempre son seguidas. Entonces, por eso entrevisté a soldados que estuvieron en esta época, entrevisté sobre todo a coroneles, capitanes y también a generales. Y lo mismo también en el caso de la policía. Entonces, no traté de diversificar. También hay las entrevistas a líderes indígenas, a miembros de ONGs que estuvieron presentes en estos procesos, a grupos de mujeres que participaron y a políticos y a académicos, que muchos de los cuales también estaban activos en estos procesos. Me basé, claro, en bastantes artículos académicos, tesis, libros y entrevistas y documentales que han realizado terceros sobre estos eventos que han sido tan importantes en el Ecuador. ¿Cuál es la estructura analítica que tomé de Barani? Barani divide en 2 partes. En la primera parte, él analiza las variables internas y, por otro lado, las variables externas que pueden incidir en cómo se ejerce la represión. Entonces, primero hago un análisis al interior de la fuerza pública, es decir, tanto de la policía como de Fuerzas Armadas,
y cómo todos en su desarrollo histórico, sobre todo lo que pudo haber afectado para que tomen una decisión. También existe una parte en el libro donde se analiza cómo fue la relación de la fuerza pública con cada uno de estos gobernantes, o sea, con Bucaram, con Maguad, con Gutiérrez, cuáles fueron las decisiones de los presidentes que afectaron sobre todo la relación con este grupo. En este caso, por ejemplo, pienso en Abdalá Bucaram, justo hay que recordar que estuvo en el Perú, hubo la declaración en Perú de que todos debemos perdonarnos y eso no fue bien visto en la misma sociedad ecuatoriana, pero dentro de Fuerzas Armadas todavía causó mucho estupor. En el caso de Maguad, acuérdense el Tratado de Paz, con Lucio Gutiérrez, a pesar de que era un representante, porque era un ex miembro del ejército, todo el daño a la imagen institucional que se causó luego de su participación en la salida de Maguad. Y finalmente me concentro en la relación de la fuerza pública, Barani hace y la sociedad civil. Yo divido esta parte en dos. En la primera parte analizo su relación con el sector financiero, porque pienso que existen demasiadas relaciones que a la final la misma situación del país en estos tres momentos hace que los intereses propios de la fuerza pública sean afectados por las inversiones que tienen en el sector financiero. Y después el resto, entre la fuerza pública y la sociedad civil, me centro en la acción de los movimientos de cada una de las rupturas presidenciales. Por otro lado, indico que todos estos factores también fueron afectados por variables externas, que fueron distintas, como por ejemplo el rol de organizaciones internacionales. En el caso de Bucaram, había la posibilidad todavía de un ataque del Perú, porque todavía no se había firmado la paz, y también, por ejemplo, el rol del gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha estado tan presente en la política ecuatoriana. En la última parte me centro en las características, las estrategias y las tácticas no violentas que utilizaron los diferentes movimientos en cada una de las rupturas presidenciales. No fueron los mismos grupos siempre los que participaron, y esto lo vuelve muy interesante al estudio porque son diferentes, pero existen similitudes que pude encontrar. Entonces, una de las similitudes es esta diversidad en la participación de los que realizaban el tipo de acciones no violentas en contra de los presidentes. Y por eso está la foto donde está, por ejemplo, un niño, niños, padres, habían jóvenes, ancianos, mujeres, lo cual son efectos que impiden que la policía o Fuerzas Armadas decidan reprimir, porque no son solo, digamos, personas, hombres de media edad, que sería mucho más fácil, sino cuando están niños, mujeres, ancianos, personas con algún tipo de discapacidad. Eso es una forma de limitar. Y otro aspecto súper importante que también se encontró en las tres es la capacidad que tuvieron todos estos movimientos de formar coaliciones diferentes. En el caso por ejemplo, de Maguad, es justamente esta foto muy protagónica que la sacó Vistazo, donde está en ese caso, en esa época, Yamil Maguad como alcalde, está Osvaldo Hurtado, está Rodrigo Borja, está César Verduga, está el presidente del Congreso, están todos reunidos justo para encontrar una solución para la crisis que se vivía con Abdalá Bucaram, y se planeaba ya justamente su salida. Entonces se puede ver cómo diferentes fuerzas de la sociedad se unen para cuando un presidente ya simplemente no se puede mantener en el poder. En el caso de Maguad hay que recordar que fueron en cambio los indígenas en apoyo con ciertos grupos del ejército que fue posible hacer esto. Entonces, en este sentido hay que recordar lo que dice, por ejemplo, Jean Sharp sobre los pilares del poder y cómo es importante simplemente si se consigue un pilar para poder lograr uno de los cambios que se propone. ¿Por qué este libro es importante? Tiene una relevancia teórica
que sobresale. La primera es que refuta la teoría de Fine, en la que dice que hay más muertos en el medio. En esto se refiere que, ella dice, en sistemas democráticos no hay muchos muertos porque el sistema permite que la sociedad pueda expresarse y los problemas son canalizados correctamente y no hay necesidad tantos de levantamientos. En cambio, en dictaduras dice el miedo de la población que se levante y que sean asesinados hace que se limiten este tipo de acciones. Pero dice en sociedades justamente más que se encuentran en el medio, híbridas, ahí es donde más muertos hay porque están justo en este proceso de que sí va a haber bastante protesta, pero también al mismo tiempo represión. Este estudio exactamente refuta esto porque en el caso del Ecuador tenemos una sociedad que no es totalmente democrática, ni tampoco una sociedad en un sistema autoritario, sino híbrida, y donde apenas en las 3 rupturas presidenciales hubieron 5 muertos. Por otro lado, corrobora que los procesos no violentos son más exitosos que los violentos. O sea, que el realizar este tipo de procesos en forma no violenta da la posibilidad de un cambio, que ya estadísticamente lo comprobó Chenoweth y Stepp. Además, reafirma la hipótesis de que es menos probable que ocurra una masacre si se hace en forma no violenta. Además, ratifica que si se consigue el apoyo militar, la posibilidad de un éxito es 46 veces mayor que sin el apoyo de ellos. Y es por eso es que me enfoqué en el rol que tuvo la fuerza pública en estos eventos. Para concluir, creo que es súper importante que los estudios diferencien, porque dentro de los estudios de ciencias políticas, de sociología, normalmente no se hace esta diferencia entre si el movimiento fue violento o no violento, sino simplemente se los estudia como movimientos sociales. Y yo pienso que esta diferenciación es súper importante como muestra el libro, y además creo que es indispensable siempre considerar las dos perspectivas. O sea, ver la perspectiva de los movimientos no violentos y la perspectiva también de la fuerza pública. ¿Por qué toman esas decisiones? ¿Cómo son tomadas las decisiones? ¿Qué incide en el proceso? Finalmente, aquí se encuentra la información acerca del libro, el título, el ISBN. Este libro fue publicado, como decía, por Universo de Letras, que es del Grupo Planeta. Está en formato impreso y digital, ese es el valor, y tiene 382 páginas. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Belén, por tu presentación. A mí se me surgieron ya varias preguntas e intereses de profundización, pero voy a mantenerlos para después. Les pido también a nuestros oyentes que hagan lo mismo, porque vamos primero a dar la palabra a Santiago y a Clever, que tienen comentarios sobre la obra, y luego pues ahí abriremos el debate. Entonces, Santiago, por favor, cuando tú quieras. Bueno, quisiera agradecer la invitación para acompañarles en la presentación de este libro. Yo tengo mucho interés en la temática, primero porque he realizado análisis de coyuntura permanentemente desde el periodo que se menciona en el estudio. Mi campo de estudio es los movimientos sociales, pero también he tocado algunos aspectos del régimen político, especialmente de la Revolución Ciudadana. No soy un especialista en Fuerzas Armadas, y así que mis observaciones van a ser planteadas de manera tangencial. Primero, quisiera evaluar el texto. Yo creo que hay una pregunta clara de investigación. ¿Por qué fue mínima la represión en esos momentos? Se pregunta sobre la fuerza pública, se pregunta sobre la relación con los gobiernos, se pregunta con los movimientos no violentos. En general me parece que es una pregunta orientadora, clara. Analiza una serie de conceptos. Me interesó mucho el concepto de subordinación condicionada. Me parece que es un concepto bastante interesante para las peculiaridades del Ecuador.
Me parece que tiene un trabajo metodológico bastante riguroso, bastante amplio. Me gustó mucho que las entrevistas a los actores puedan, sobre todo, recoger el punto de vista de las Fuerzas Armadas, igualmente de los soldados y de los miembros de las Fuerzas Armadas, la cuestión de los documentos oficiales, los videos, la bibliografía en general. Me parece que la metodología de Barani es muy, muy interesante para este trabajo, ¿no? En general, digamos, el argumento está bien articulado, ¿no? Las variables y el argumento y las conclusiones. Es decir, estamos hablando de un contexto histórico, básicamente, que viene desde el periodo de la democracia. También hay algunos antecedentes de lo que significa la fuerza pública. Referido a la primera pregunta, tiene que ver con el asunto de la constitución del ejército moderno en base a las reformas alfaristas, el reclutamiento, la composición social, la preocupación que tienen las Fuerzas Armadas sobre su imagen, etcétera, ¿no? También la relación con los gobiernos. Aquí señalan varios factores que estuvieron presentes en tensiones con el gobierno de Bucarán, el involucramiento forzado, la corrupción. En el caso de Maguad, referido a la firma de la paz, el tema del feriado bancario, etcétera. La base de Manta y referente a Gutiérrez, el respeto a las jerarquías, especialmente la corrupción, la falta de una preocupación por la imagen de las Fuerzas Armadas, la relación también con los actores sociales, etcétera. En general, me parece que diría, mis observaciones serían los siguientes. En primer lugar, como les dije, toca un tema poco estudiado, porque si bien ha habido análisis de las Fuerzas Armadas, de la policía, pero esta relación con movimientos no violentos ha sido poco trabajada y en ese sentido contribuye, eso es lo más interesante, a la comprensión de la particularidad de las Fuerzas Armadas en un país como Ecuador. Esto es un elemento clave. Un segundo elemento de su aporte tiene que ver con la comparación de las tres coyunturas neurálgicas. Han habido trabajos particulares de cada coyuntura, pero el comparar las tres ha sido muy interesante. Es también muy claro, como les decía, la pregunta, la metodología, está bien armado el argumento y tiene que ver con, digamos, lo que significa un trabajo académico serio. Yo diría algunas observaciones respecto al trabajo, algunas observaciones críticas. En primer lugar, me parece que si bien señala los antecedentes históricos, me parece que falta una articulación más clara entre los antecedentes históricos y las variables del estudio. A punto 2, básicamente. Bustamante decía en una entrevista que hice justamente en el último paro, que la médula de los militares está la memoria del 15 de noviembre que no se debe repetir. Es decir, hay toda una configuración cultural, digamos, institucional que tiene que ver con lo que ha significado la relación con los actores sociales y especialmente el 15 de noviembre. O el caso de Ospina, que si bien es recuperado por parte de la autora, señala claramente el papel de veto que tenían las Fuerzas Armadas hasta los años 40, el papel que tenía en la construcción del Estado, en el desarrollismo, etcétera. Entonces, sí me parece que me hizo falta una relación más clara entre la historia y la problemática que analiza específicamente en el último periodo de los gobiernos neoliberales. Y al mismo tiempo, bueno, yo trabajo más movimientos sociales y probablemente esta es una inclinación que tengo por trabajos como el de Tilly sobre las estructuras de oportunidades políticas, por ejemplo. Es decir, no sé hasta qué punto se valora suficientemente el contexto político, especialmente la pugna de las élites, que estuvieron presentes en los tres momentos que analiza la autora, ¿no es cierto? Esto me parece clave. Otros elementos de la estructura de oportunidades políticas para el desarrollo de los movimientos sociales tienen que ver con la reducción de las capacidades del Estado, por ejemplo, o con respecto a la construcción de políticas multiculturales. Charles Hayes, por ejemplo, señala en todo este periodo el éxito de las políticas multiculturales que fueron parte del ambiente de la época, ¿no?
obviamente la crisis del sistema político y de partidos, que actualizó el papel de garante de la democracia de las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me parece que hace falta una mayor relación con la estructura de oportunidades políticas, especialmente para explicar el papel político de las Fuerzas Armadas, que no solamente es un papel represivo, sino un papel también político, ¿no? El otro elemento que me parece es el de la democracia híbrida. Bueno, para mí realmente aparece como un concepto, digamos así, como un supuesto de lo que es el tortuoso camino de la construcción de la democracia en el Ecuador y el propio rol de los militares, ¿no? A mí me parece que yo partidario de más bien un concepto más procesual como el de Tilly con respecto a la democracia, implica ver, bueno, realmente no tanto cuál es el esquema normativo que la democracia tiene que tener, sino cuáles son los procesos reales de construcción de la democracia, en donde las Fuerzas Armadas han tenido un papel clarísimo, un papel muy importante, tanto en el periodo reformista de las Fuerzas Armadas nacionalista, como en relación con algunas políticas sociales, por ejemplo, o en la construcción del Estado. Un cuarto elemento me parece que tiene que ver con la autonomía de las Fuerzas Armadas. Bustamante señala precisamente en su trabajo que las Fuerzas Armadas no son tan autónomas. Existe una serie de corrientes de la sociedad que inciden en las Fuerzas Armadas y en los cuarteles. Por ejemplo, él señala en los 60 y 70 las corrientes civilistas, tecnocráticas, autoritarias. Entonces, considerar a las Fuerzas Armadas como una institución aparte de todas las tensiones políticas me parece que debería ser revisado. Igualmente, me parece que respecto al tema de la policía, yo estudié rápidamente para mi último trabajo sobre el periodo de la Revolución Ciudadana, precisamente los trabajos de Pontón, de Sasso, de Laporta, de Baucán, los cárceles de la miseria, etcétera. Bueno, ¿cuál es mismo el papel de la policía? A mí me parece que eso es clave, esa relación de amor y odio con el ejército, por ejemplo, o ese papel que tuvieron mucho como un instrumento táctico del gobierno de turno, que prácticamente obedecía a las órdenes de cualquier ministro en un conflicto y con la oposición. Me parece que el tema de la policía requeriría un trabajo más especial, sobre todo cuando estamos viendo que el papel de la policía se está incrementando, especialmente en los últimos momentos que hemos vivido en los paros, por ejemplo, de octubre del 19 y de junio del 22. Con esto yo quisiera dejar simplemente planteada una pregunta que tal vez es una pregunta un poco suspicaz a María Belén, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto este esquema de investigación, estas hipótesis, estas variables, estos conceptos que ella ha manejado, que a mí me parecen muy interesantes para descubrir esta peculiaridad de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, se podría aplicar ahora en una posible crisis presidencial que estamos viviendo ahora? ¿Hasta qué punto, digamos, es posible considerar si será mínima la represión en un posible escenario de salida anticipada del poder de Guillermo Lasso, como estamos viviendo en este momento, sin considerar que esto se va a dar? Pero es una pregunta un poco abstracta, digamos, porque yo lo que estoy viendo es que las Fuerzas Armadas han tenido cambios importantes en el último tiempo. Hay mayor distancia con los sectores populares. No hay que olvidar que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se suprimieron varios programas de acción cívica de las Fuerzas Armadas que tenían relación con la población indígena y la población popular. Cambios en cuanto a la doctrina militar también es importante. Por ejemplo, la labor que ha hecho el general Carrín en lo que significa involucramiento en una doctrina de seguridad nacional que se ha actualizado en el último tiempo. Una relación también con los gobiernos neoliberales. La investigadora trabaja sobre la anterior ola de gobiernos neoliberales. ¿Qué pasa en esta ola de gobiernos de los últimos 6 años? Especialmente con relación con el tema del ajuste y el debilitamiento del área estatal de la economía, en donde las Fuerzas Armadas tenían un rol importante. Yo les he mencionado también el tema de la violencia policial en los paros del 19 y el 22, o sea, el predominio de un discurso descalificador de la protesta y de oposición a los narcopolíticos, narcomanifestantes. Es decir, también hay un problema simbólico y también diría una relación más cercana con los Estados Unidos a propósito de la lucha contra el narcotráfico. Es decir, en estos cambios
¿Sería posible aplicar el esquema que ha señalado María Belén para la coyuntura actual? Digo yo, esto es parte de una propuesta de investigación futura de María Belén y yo le felicito mucho por el trabajo que ha realizado y ojalá siga porque me parece un tema muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus comentarios muy valiosos que nos dan realmente para bastante debate. Belén, aguántate para contestar. Vamos a darle primero la palabra a Clever. Yo creo que vamos a proceder de esta forma y luego lo que podemos hacer es podemos abrir el espacio para preguntas del público y Belén, tú puedes también contestar las preguntas de Santiago porque todos obviamente estamos muy interesados en escuchar tu respuesta, pero primero, bueno, le voy a dar la palabra a Clever para sus comentarios. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, primero por saludar a Santiago y a María Belén, que es la autora, y a Santiago por estar también en el papel de comentarista de esta obra. Bueno, quiero hacer un enfoque primero desde el punto de vista de la forma y el fondo de este libro. En primera instancia vamos por la forma. Bueno, no hemos coincidido con la aritmética de Belén, pero yo he contado 57 entrevistas, 29 entrevistas a militares y policías, 18 a civiles, académicos y líderes sociales, y también 10 entrevistas que son a funcionarios públicos. Este libro, que tiene 5 capítulos, encierra en una forma muy interesante varias ciencias que están en paralelo con las ciencias políticas. Esto es la seguridad, la defensa, la sociología, los derechos humanos y sobre todo unos subtemas como son precisamente las relaciones civiles militares que ha existido en nuestro país, bueno, y que sigue existiendo obviamente, ¿no? Y sobre todo el tema de las relaciones internacionales, por el papel que han hecho estas instituciones en la participación directa o indirecta frente a las manifestaciones y sobre todo los derechos humanos de los manifestantes. Obviamente, si hacemos un promedio, vemos que menos de 3 años se han dado estas 3 protestas sociales que han sido precisamente lo que dice el título, ¿no? Las rupturas presidenciales. Ahora, vamos a ver cuáles son los contenidos que tiene esto, ¿no? Los contenidos específicamente giran en base a los movimientos sociales. ¿Y a qué se debe este protagonismo popular? Porque realmente es un protagonismo ciudadano, un protagonismo poblacional que se da y obedecen a estrategias políticas improvisadas que han hecho posible el éxito de estas 3 protestas sociales. Y han sido exitosas, que realmente son estrategias políticas improvisadas y que realmente el éxito lo tienen porque cumplieron con su deber, con su objetivo, con su meta, destituir un presidente. Ahora, ¿a qué se debe esto? Primero, a una inestabilidad política propia de nuestra cultura política, redundando, en nuestro país y que poco o nada se diferencia a otros países latinoamericanos. ¿Cuáles son las razones? Las razones para cada presidente destituido giran 2 que coinciden y una que es muy particular. Me refiero al tema de la corrupción, al nepotismo y la exclusión a las élites en los 2 gobiernos que fueron destituidos. Me refiero específicamente a lo de Bucaram y a lo de Gutiérrez. Sí, y obviamente, si se trata de Maguad, pues tiene una sola respuesta, que es la crisis económica por la cual se atravesó. Ese maldito feriado bancario que no solamente ocasionó la destitución del presidente, sino la ola migratoria que se dio y que, bueno, en esa época Europa aún no pedía visa Schengen y obviamente esa gran población que se dirigió a sentar raíces en España y en Italia especialmente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el papel de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se nota claramente, y la autora nos ratifica, igual también Santiago nos ha ratificado, de que existe una represión mínima por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estas son razones históricas que se da, pero también obedece a la circunstancia, al momento de estas protestas sociales. Históricamente quisiera dar una explicación un poco más amplia. El ejército nació con la República y aquí no es que
en este libro no es que se subestime o se desdibuje el papel de la Policía Nacional, dando mayor énfasis a Fuerzas Armadas. La autora aclara de que no existe ninguna especie de segunda posición o segunda línea para la Policía Nacional. Hablemos estamos hablando pues de la fuerza pública. Entonces, esa razón histórica por la cual el Ecuador se identifica muy bien con Fuerzas Armadas. Y esto nace a partir del año 1900, o mejor dicho, quiero decir con fechas porque mi oficio, soy historiador militar ecuatoriano. Entonces quiero dar una fecha específica y es el 11 de diciembre de 1899, día en el cual se funda por quinta vez y una vez definitiva la Escuela Militar, el Colegio Militar, hablando en términos ya históricos. Entonces se funda el Colegio Militar y Eloy Alfaro da plazas no solamente para la élite social quiteña, sino él da plazas para todas las provincias de la época, de acuerdo a su potencial poblacional. Entonces eso da a entender de que el ascenso de la clase media a la oficialidad estaba con esas puertas abiertas. Y eso permitió, porque si estamos hablando de el ejército del siglo XIX, la oficialidad era élite. O eran dinastías militares o eran hijos de terratenientes los que ingresaban a los colegios militares que se fundaban en esa época. Entonces, Eloy Alfaro hace a través de la revolución liberal una suerte de cambio en las actitudes, en las culturas militares que se dan en esa época, dando apertura a clase media que sea la que después lidere las tropas del ejército. Entonces, eso da a entender de que la clase media y media alta de la oficialidad ecuatoriana entre estos años, 1997, el 2000 y el 2005, que son cronológicamente los eventos que se dan a entender de que la oficialidad estaba, y la tropa también, estaban vinculadas cultural y familiarmente con la población en todos sus niveles sociales, excepto obviamente la clase alta, que no merece hacer mención, sin ninguna intención de subestimar, obviamente eso. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que se dan en el tema de las razones que nuestra autora nos dice? Primero, para Bucaram, primero su papel, ¿no? O sea, apenas 6 meses de gobierno y cuál fue su trayectoria anterior. Primero, una imagen de una corrupción exacerbada. Segundo punto es la vulgaridad con la cual este personaje actúa y sigue actuando, obviamente, y le tenemos todavía ahora sano y salvo. Y tercero, y como punto fundamental de Bucaram, él da una imagen de crisis nacional en cuanto a la ética. Esto me recuerda, pues invito también a un libro que dice mucho del contexto de la corrupción y la ética ecuatoriana. Todos hemos leído 4 años entre los ecuatorianos de Frederick Hassauer, y él afirma entre sus líneas una frase muy importante. En Ecuador, robar no es pecado. Seguramente Bucaram, que nunca había leído este libro, pero se tomó muy a pecho para dar esa imagen de una crisis de imagen institucional, de imagen nacional que se da. Obviamente, esto da a entender de que el pueblo merece un gobernante de acuerdo a la mentalidad colectiva que tiene ese pueblo, ¿no? Ahora, en cuanto a Maguad tuvo que afrontar un fracaso económico, pero sí se debe entender una cosa. El golpe económico en base a la merma del precio del petróleo, por un lado. Por otro lado, también hace una brevísima mención de por qué la crisis económica de Maguad en cuanto a que él tuvo que afrontar el fenómeno del Niño, que arrasó con todos los cultivos de la costa ecuatoriana. Y en tercer lugar, vamos a ver el tema de Gutiérrez, que aquí es algo interesante. Antes de pasar a Gutiérrez, en Baguar, la caída de eso. Obviamente, esas entrevistas, también las 284 fuentes con las cuales acude a la investigación María Belén, pero y claro, son las principales, ¿no? Obviamente estamos hablando de 1.700 artículos periodísticos, pero también hay que ver una cosa, aquí también existe el tema de por qué no se da
claro, no hay verdad absoluta, de hecho, pero también tenemos unas verdades más profundas en esas entrevistas. Y ahí está la limitación que dan especialmente militares y policías, que dan una versión totalmente limitada, totalmente débil, diría yo, frente a una verdad que el libro necesitaba. Y claro, esto no es culpa de nuestra autora, sino más bien es culpa de los entrevistados, porque a pesar de ser con número clave, no decir quién es el entrevistado, no soltaron la verdad. Por ejemplo, ¿cuándo y dónde se fraguó el golpe en contra de Magua? Si estamos hablando de enero, ya en noviembre y diciembre ya se iba fraguando en las mismas instalaciones, en la sala de guerra del Comando Conjunto. ¿Quién encabezaba eso? El general Mendoza. Y él, cuando se dio el golpe del 21 de enero, él estuvo como tercio de presidente. Obviamente tenemos un abogado y un indígena representante. Entonces ese tercio asumieron el poder durante horas del 21 de enero. ¿Por qué fracasó ese trío, ese tercio de presidentes cuando tenían que asumir el poder? Claro, no es cuestión de decir, bueno, ahora soy presidente y mañana ya no. Pues, ¿qué pasó con eso? Y eso quisiera yo hacer un paréntesis en el sentido de que cuando la prensa le entrevistó al general Mendoza, le dijeron, ya que ahora usted ha asumido con un golpe de Estado, asumió el poder, ¿cuál es su plan de gobierno? El general no tuvo respuesta. Y por no tener esa respuesta, me parece que cayó en una bolsa de ética aproximada y ahí desaparecerse del panorama político y renunciar a lo que ya era eso de tercio del poder. Ahí las cosas también deben tener una verdad o una aproximación, porque lo interesante, y si caigo en términos poéticos, diría yo que lo adorable de esta obra es que es una obra eminentemente histórica y tiene ese peso histórico reciente de nuestro país. Por otro lado, ¿cuál es el papel de Fuerzas Armadas? Sí, el papel de Fuerzas Armadas es esa identidad que tiene y siempre ha tenido con el pueblo a partir del año 1900. Entonces, eso explica por qué no existió primero una represión o fue una represión mínima que se dio por parte de la fuerza pública y segundo, porque nosotros diríamos que el golpe de Estado que destituyó a Gutiérrez en abril del 2005, esa protesta sería una de las últimas protestas pacíficas, porque si sumamos las tres protestas damos como saldo 5 muertos. Y no es que el número de muertos defina la violencia o no violencia, represión o no represión de la fuerza pública, de ninguna manera, porque esa violencia se da porque existen dos facciones de enfrentamiento. Quiero decir que si comparamos con las dos últimas, tanto de octubre, que fueron 11 muertos, octubre del 2019, y la última de junio, que fueron 7 muertos, entonces acá la cosa es diferente. Por eso es que es bastante plausible ver de que un trabajo histórico como el de María Belén que nos presenta hoy en día saca a la luz lo que muchas cosas no se dieron, pero esa luz es incompleta. ¿Por qué? Porque las entrevistas también fueron incompletas, no por parte de la autora, sino por los entrevistados. El papel del Congreso Nacional, bastante débil, bastante oportunista también, y bueno, vamos a ver de que los 3 presidentes destituidos tuvieron que enfrentar muchos frentes de protesta. Y los 2 primeros, tanto de Bucarán como de Gutiérrez, temas de ética frente a la corrupción extremadamente visible que dieron los 2 gobiernos. Ahora, esto, primero, bueno, ya para ir cerrando esta intervención, quiero aclarar que este libro tiene, regreso a la forma, tiene un lenguaje muy claro y muy digerible, por lo cual me alegra y me contenta. Leí todas las 277 páginas que estaban en el manuscrito y que está todo dentro de este contexto. Es del contexto eminentemente histórico que para todos los ecuatorianos debe ser una joya histórica y debe ser leída algo así como 4 años entre los ecuatorianos.
no se debe ser una lectura voluntaria, debería ser una lectura obligatoria. Llama la atención y soy reiterativo en ese lenguaje claro y digerible con la cual la autora nos presenta la obra. Y bueno, en cuanto a la represión y a la resistencia, los términos son eminentemente políticos y reitero en que estas tres manifestaciones, estas tres protestas sociales que se ha dado, que cumplieron con su objetivo. Y otra cosa también en cuanto a Gutiérrez, me llamó la atención que en esa época, en uno de los artículos que escribía los sábados en Windows 2000, Simón Espinosa, en esa época el diario Hoy era un excelente diario que me duele en lo personal que se haya perdido en nuestra circulación, daba una explicación un tanto interesante que de pronto nunca cayó en las manos de la autora. Y me refiero yo a que Simón Espinosa se refería a que la salida de Gutiérrez, aparte de que tenía un rechazo popular nacional, porque no era, pero algo particular, hace caer en cuenta de que a Gutiérrez le destituyeron también porque le consideraba, la sociedad quiteña, clase media y media alta, le consideraba a Gutiérrez como una persona de clase media baja. Entonces, eso también cae en una etnografía misteriosa, porque si vemos que existe también racismo en las protestas sociales y que nadie se da cuenta, pues algún sabio veterano como es Simón Espinosa nos hace caer en cuenta y nos deja como una especie de hipótesis para unos y otros una espina para otros, ¿no? Obviamente eso ya es, dependiendo de la interpretación a conveniencia que sea esta lectura. Y bueno, para decir el tema de la Policía Nacional, que no es que nuestra autora lo pase al segundo plano, simplemente el protagonismo mayoritario obedece a razones históricas de las Fuerzas Armadas y de sus relaciones civiles militares con la población. O sea, esto obedece a programas de apoyo al desarrollo, básicamente. Y eso se dio a partir de la década de los 60, 70, en tiempos de la Guerra Fría, cuando a Estados Unidos le convenía, pues, tener un aporte a través de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos en la presencia de soldados en las comunidades, especialmente comunidades indígenas o comunidades urbano-marginales. ¿Qué ese trabajo se ha hecho? Unos dirán que es plausible, otros son. Lo bueno es que estos trabajos no son con fondo, no tienen telón de fondo político, sino es una acción eminentemente militar o parte de su programación militar. En cuanto a Santiago, sí, me llamó la atención una palabra, gracias Santiago, porque dice que el amor y odio entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, son fricciones institucionales que se dan en todo el mundo. Algo así como hablar de las buenas y malas relaciones entre Sangolquí y Conocoto, cuando se puñeteaban por la carretera y todo. Entonces son cosas institucionales que se dan, históricamente se han dado aquí y en todo el mundo, ¿no? Entre todas las instituciones que se dan. Pero también hay que ver una cosa, el papel de la Policía Nacional hasta el 2005 y otra cosa en el 2010. Me refiero a 30S, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, son imágenes diferentes y protagonismos totalmente diferentes. Termino mi intervención reiterando mi felicitación porque este es un trabajo bastante duro, independiente de que tenga que cumplir con una tesis para recibir un título de doctor o de doctora en este caso, pero es una joya en la historia del Ecuador. Su lenguaje ausente de eufemismos, que sí, o sea, el eufemismo y las palabras difíciles son propias de la Flaxo, ¿ah? Pero aquí se sale de ese guión y pues realmente es fácil de entender este texto, muy fácil, muy digerible, muy familiar y sobre todo muy agradable en la lectura, en el contenido, pero sobre todo nos deja a todos los ecuatorianos un compromiso moral de leer este libro, porque ahí vamos a entender qué es lo que nos viene después. Muchas gracias. Muchas gracias, Clever, por tus comentarios muy valiosos que también, al igual que los comentarios de Santiago, creo que nos abren una gran discusión por delante
Creo que, bueno, importante rescatar el comentario que haces de que realmente el libro de Belén está escrito en un lenguaje muy claro, lo cual yo coincido contigo, es meritorio, pero ahí coincido también con Santiago, no todos en Flaxo escribimos en un lenguaje imposible de entender para los demás. Yo coincido contigo, la academia está hecha para poder justamente generar esos debates en un lenguaje claro, y pues me alegra mucho que Belén pues sea una de esas personas que sí, sí lo hace, ¿no? Y yo conozco muy bien el trabajo de Belén por haber trabajado con ella por bastante tiempo, y es una académica muy sólida que justamente es capaz de transmitir sus argumentos de manera muy clara. Entonces, como tenemos muchos comentarios, preguntas, cosas de contestar, solo voy a tomar las palabras que nos hizo Javier mediante el chat y voy a dejar a Belén un tiempo para contestar. Y luego voy a abrir una ronda de preguntas y comentarios, tanto para el público, o si quieren agregar algo, Santiago y Clever, también están bienvenidos. Pero primero vamos a darle un tiempito a Belén para contestar esas preguntas. Entonces te voy a leer, Belén, las preguntas que nos hizo llegar Javier por el chat. Bueno, primero te felicita por tu trabajo, que es muy interesante, y te pregunta, en el caso de los liderazgos militares y civiles, ¿a qué se puede atribuir que los militares quiten el apoyo o lo mantengan a la jefatura de gobierno, al jefe de gobierno? Porque no son propiamente árbitros del conflicto, sino quienes tutelan el régimen. Se puede decir que la elección racional interna de las Fuerzas Armadas está por delante, o es la fuerza de las circunstancias la que los llevan a actuar. Lo primero sería un énfasis en los militares como agentes, y lo segundo en la estructura, en el contexto. Entonces, Belén, bueno, puedes empezar en el orden que tú quieras. Muchas gracias, Cecil. Muchas gracias a Clever y a Santiago por sus comentarios muy interesantes, muy enriquecedores. Me han dado a pensar muchas cosas. Creo que voy a seguir pensando en los siguientes días, sobre todo en todo lo que dijo Clever y Santiago acerca del libro. Creo que primero voy a empezar contestando la pregunta de Javier y luego iré, porque la pregunta de Santiago es mucho más compleja. Entonces, creo que esa la haré después. ¿Por qué los militares quitan o apoyan a un determinado gobierno? En el libro justamente se muestra que son más las circunstancias, pero también los intereses que tienen su propia organización, y yo sí diría que es más relacionado con la estructura y no la agencia, porque tenemos diferentes generales en cada uno de los procesos, los que a la final toman la decisión, o los miembros de la cúpula militar son diferentes, pero lo que sí tratan es de mantener, por ejemplo, su institución, salvaguardar su imagen. Eso es en los tres común que buscan, pero no es que ellos están detrás de estos procesos. O sea, los procesos empiezan por parte de la población, de movimientos sociales, de los reclamos, de los problemas que surgen dentro de la sociedad, que lamentablemente, por la estructura que tiene el Estado ecuatoriano, no son correctamente canalizados. Entonces, cuando existen problemas, los movimientos sociales no ven otra forma más que salir a la calle y crear otro tipo de protestas para que sus necesidades sean atendidas. Y en este contexto es cuando muchas veces, por ejemplo, en el caso de Maguad, tenemos la crisis bancaria que ocasiona que no solo, o sea, no solo eran las personas de la población que estaban afectadas, o sea, los soldados, una de las citas que yo menciono justamente en mi libro es un miembro de la fuerza pública me dice, bueno, yo antes del periodo bancario ganaba tanto y luego era menos de la mitad. O sea, a ellos también les afectó.
Y eso creo que es bien importante considerar en los análisis. O sea, los miembros de la fuerza pública tienen familias, tienen amigos, no viven muchas veces se les trata como en una burbuja que no tienen relación con nada. Y en el caso del Ecuador están súper entrelazados en la sociedad. Entonces muchos de los problemas que ocurren también les afectan a ellos. Y eso también incide en sus decisiones de qué van a hacer. O sea, por ejemplo, sobre todo en el caso de apoyar o no la salida de un gobernante, como fue en el caso de la crisis de Maguad. A ver, volviendo a las preguntas, ahora la de Santiago. Súper interesante, voy a revisar lo que decías de Bustamante. Me parece muy, muy adecuado. No me concentré en las oportunidades políticas porque hay estudios de movimientos sociales, bastantes estudios sobre los movimientos sociales, sobre todo de los forajidos de esta época. Y el énfasis de mi trabajo era justamente tomar, perdón, lo de resistencia civil. El enfoque de los movimientos de los estudios de resistencia civil que se enfocan en analizar tácticas, estrategias, la disciplina no violenta. Eso es súper importante, por ejemplo, al entrevistar a los miembros de Fuerzas Armadas y de la policía, cuando el mantener esa disciplina no violenta hizo también que ellos no puedan reprimir, porque si se hubieran vuelto violentos, y eso está demostrado en otros casos, en otros países, que cuando son violentos o muchas veces hasta se busca crear agentes infiltrados dentro de los movimientos para que se cree violencia y así la policía o fuerzas armadas, dependiendo quién esté en ese momento a cargo, tenga un justificativo de decir, ellos nos están atacando, nosotros también podemos atacar, estamos defendiendo, están atacando a la población. Pero en estos tres episodios, lo que sí es característico es que no hubo violencia por parte de los movimientos que salieron a las calles. Entonces, Fuerzas Armadas y policías hacían una represión muy fuerte, además de tirar los gases, en todo se emitió el estado de emergencia, entonces se limitaron los derechos civiles. Pero una represión fuerte no se dio porque también se mantuvo esa disciplina no violenta. Y eso yo pienso que sí es algo que en parte como que responde la pregunta que decía, que tú me hacías, como ¿puede este esquema aplicarse ahora? Hay muchas cosas que han cambiado y hay muchas cosas que considerar. La Constitución del 2008 cambió el rol de Fuerzas Armadas y la policía drásticamente. O sea, antes, y eso lo mencionaban bastante, me llamó mucho la atención a mí cuando entrevisté, esa fue una respuesta tanto de generales como del cabo segundo que entrevisté, que me decían, no, pues, imagínense, en esa época ellos decidían y no pasaba nada, tenían fuero de corte. Pero tenemos los casos de Bolivia, que pasó y que yo menciono en mi libro. 8 o 9 años después fueron juzgados los militares por sus decisiones, porque porque existía un castigo. Ahora también existe dentro de la legislación. Si Fuerzas Armadas si los generales no obedecen las órdenes, pueden tener un juicio posterior que terminen en cárcel. Entonces la situación ha cambiado diferentemente, bastante. La policía, de acuerdo a la nueva constitución, tiene mucho más poder de lo que tenía antes. Antes, policía estaba sometida a Fuerzas Armadas y por eso también es el enfoque más en Fuerzas Armadas y en el Ejército, porque ellos son los que salen a la calle. Aviación y Marina no salen, pero Fuerzas Armadas son los que deciden. ¿Qué más se puede decir? Otro aspecto es en la última protestas, el nivel de violencia que se dio, o sea, los saqueos, el ataque a la Contraloría, a la Fiscalía, a medios, el toque de queda, todo este tipo de cosas no fueron necesarias en los anteriores. Y esto da mucho de pensar el nivel de violencia en que ha cambiado la sociedad también en su forma de expresarse.
Entonces, yo no estaría segura de que sería un proceso tan pacífico si es que ahora, con todo lo que está pasando en el Ecuador, deciden realizar un nuevo levantamiento pronto para sacar al presidente Lasso, si es que Lasso va a salir tan fácilmente como salieron los anteriores, por las condiciones estructurales que Correa cambió. Acuérdate que Correa también, a él también lo pidieron haber sacado, pero hubieron bastantes cambios que permitieron que eso no se dé. Y, a ver, lo que mencionaba Clever. Lo que mencionaste de Simón Espinosa, sí vi ese artículo de Cholo. Yo lo introduje más en la parte que se refiere a las formas. Yo hablo que tanto en Bucaram como en Gutiérrez pesó el rol de cómo ellos ejercieron el poder y cómo sobre todo, claro, a la clase media, media alta quiteña, cómo se desempeñaba Gutiérrez no gustaba, en el sentido del nepotismo, de que toda su familia estaba ahí, en el sentido de los casos de corrupción que salían, que no solo afectaba interiormente a Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad. O sea, hay que recordar cuando este general argentino pudo salir a festejar su cumpleaños gracias a un coronel que estuvo allá en Perú, y la imagen del Ecuador quedó súper mal. Entonces, en ese sentido, yo pienso, o sea, sí leí ese artículo, creo que es un factor que incide, pero creo que un factor que incide fuertemente es lo que mencionó uno de los entrevistados, y es que él prometió, como al ser miembro del ejército, él prometió unos mejores salarios. El tiempo no le dio y no mejoraron los salarios. Entonces, muchos, o sea, a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi la caída de Lucio Gutiérrez, porque decía, es una persona interna de Fuerzas Armadas, ¿cómo es posible que le quiten a él el apoyo? Pero hay que pensar que los sueldos no subieron para esta época, y era una expectativa que también, en cambio, de parte de un cabo primero me dijo, nunca cumplió lo que dijo. Y en el libro yo presento diferentes protestas que salen, miembros de fuerzas, jubilados de Fuerzas Armadas, a protestar a la calle porque él no está cumpliendo lo que había acordado. Creo que un tema que no se ha mencionado y que es súper importante dentro del libro y que es súper característico del Ecuador es el rol de los militares en retiro. Eso es algo que creo que no, de lo que yo he consultado en otros países, no es tan frecuente. Como ellos, por ejemplo, participan. Es muy frecuente en América Latina que participen posteriormente militares en política. En casi todos los países encontramos eso. Pero lo interesante es, por ejemplo, lo que muchos de ellos salieron a la calle a formar parte de la protesta contra el presidente que estaba de turno. Entonces, en el caso de Bucaram, yo menciono al general Gallegos, que estaba junto con los socialcristianos. Bueno, en el caso de Maguad también estaban, no era necesario porque se unieron, pero en el caso de Gutiérrez, por ejemplo, teníamos al general Gallardo y al general Moncayo, que estuvieron ahí, que sí, ya no eran militares y sí son más políticos, pero tienen una imagen, tienen un respeto y tienen una autoridad que son puntos muy importantes dentro de la educación de los miembros de Fuerzas Armadas para seguir. Entonces, yo pienso que ese es un tema muy poco analizado en otros países. No sé cómo será los pronunciamientos, pero en el caso de militares en servicio pasivo, en el Ecuador es bien frecuente en esa época encontrar en los periódicos ellos saliendo a hablar, y de acuerdo a los entrevistados diciendo, los miembros activos diciendo, nosotros no podemos hablar. También de parte de las entrevistas que yo tuve, para mí fue mucho más fácil conseguir entrevistas de militares en servicio pasivo que en servicio activo. En esa época todavía estaba Correa y es impresionante el pánico que tenían en hablar.
sea, ni siquiera sin grabar, sin escribir, sin nada. Muchos me dijeron, lo siento, o sea, no sabes, tenemos pánico en hablar de cualquier, o sea, de la época de Correa. Y a pesar que yo le decía, no, yo no estoy hablando de los años de Correa, yo estoy hablando de mucho antes. No querían los que estaban activamente. Los que estaban pasivamente, por suerte me senté en una época en que pasó antes de Correa. Y ahí encontré bastantes militares, más en servicio pasivo, que ya habían salido, pero que estuvieron activos en esa época. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Sí, realmente una discusión fascinante. Como en honor al tiempo, para tratar de cerrar, si les parece, a la 1:30, para que la gente pueda tener su almuerzo aquí, voy a tomar la última ronda de preguntas y ya hay algunas. Voy a leer para empezar las preguntas o la pregunta de Jeff Pugh. Y bueno, les aliento a los participantes que si tienen preguntas, por favor las pongan en el chat porque así pues ganamos tiempo y nos permite ordenar de forma más fácil la discusión. Entonces Jeff nos dice que los 3 casos seleccionados para el análisis son muy interesantes y dan insumos empíricos valiosos para ver lo que tienen en común que podría haber contribuido a sus resultados. Al mismo tiempo, es difícil explicar qué factores hacen la diferencia en el éxito o fracaso cuando solo tenemos casos de éxito. Y dice que, bueno, con base en algunos de los comentarios de Santiago y de Clever, está pensando en la coyuntura más reciente como un punto de referencia y comparación. Dice, es notable que esas 3 manifestaciones que votaron a presidentes ocurrieron dentro de un lapso de tiempo relativamente corto, digamos, unos pocos años, pero que luego hubo casi 20 años en los que no hubo este mismo fenómeno, a pesar de varios intentos de levantamiento de más o menos la misma intensidad, como en agosto de 2015, octubre de 2019, el paro de junio de 2022. Entonces, pregunta a Belén, ahí está la pregunta. ¿Qué cambió entre el periodo que estudiaste, Belén, y ese periodo más reciente, especialmente en la relación entre la presidencia y las Fuerzas Armadas? ¿Le parece a Jeff que la lealtad de las Fuerzas Armadas hizo una gran diferencia entre las 2 épocas? Pero, ¿qué explica este cambio? ¿Había algo en relación al fortalecimiento y centralización del Estado bajo el gobierno de Correa, incluyendo después del 30 de septiembre de 2010? ¿Qué cambio en la relación? ¿O hubo otro factor? Entonces ya es bastante preguntas. Yo te voy a hacer una chiquita, Belén, también, que creo que es muy chiquita, pero interesante y que vale la pena también tocar el tema de las defecciones, porque en la literatura sobre la resistencia civil se habla realmente de la importancia de las defecciones en las fuerzas de seguridad estatales para el éxito de las campañas de resistencia no violenta que tratan de cambiar un régimen, ¿sí? Entonces, quería un poco que nos contaras de este aspecto, qué ocurrió en los 3 casos que tú estudiaste, cómo los movimientos no violentos, pues, trataron de generar esas defecciones, o cuál fue, digamos, qué fue lo que ocurrió en los 3 casos. Entonces, si nos pudieras contestar este pequeño interrogante, porque creo que es interesante e importante, sobre todo en relación a la literatura. No sé si hay más preguntas o comentarios. Si no, bueno, le daría la palabra a Belén y luego al final también Santiago y Clever, si quieren también agregar algo, pues por supuesto les voy a dar la palabra también, ¿no? Belén. Muchas gracias, Cecil. Bueno, la pregunta de Jeff es un poco compleja y es bastante larga. Tiene que ver con la de Santiago un poco, pero a ver, voy a tratar de simplificar algunas cosas. Espero no hacerlo muy simple
y generalizado. Cosas que cambiaron. Cosas que cambiaron fue, como dije, la Constitución. La Constitución del 2008 cambia el rol de Fuerzas Armadas. Yo pienso que los políticos que apoyaban a Correa sabían muy bien y leyeron muchos de los documentos de cómo mantener un presidente en el poder, porque hubieron cambios que, o sea, cuando uno lee cuáles son las estrategias que utilizan los dictadores para mantenerse en el poder, vemos muchas parecidas en el caso de Correa. Por ejemplo, darles regalías a los generales en cierto poder económico, dividir a la tropa. No sé si acuerdan que decían que yo sí me siento a comer con los soldados, que aquí hay esta estratificación tratando de romper esta estructura. Le dio mucho más poder a la policía. Eso creó un gran resquebrajamiento dentro de Fuerzas Armadas de cuál es la actitud que se debe tomar. El fuero de corte es crucial. Los programas de desarrollo que Santiago también mencionó, ellos dejaron de realizar esto y esto ha sido criticado desde diferentes puntos de vista en el sentido de que se crea esta relación paternal y asistencial con los grupos con los que se trabaja. Por otro lado, algo que sí resulta interesante, que yo resalto en mi libro, es que no se ven, por ejemplo, en otros países donde el conflicto alcanza unos niveles impresionantes de violencia, es que estos permiten que coroneles, capitanes, sobre todo del ejército, que son los que más realizan este tipo de actividades, conozcan de cerca las realidades que tiene la gente más pobre del Ecuador. Entonces, cuando existen demandas sociales, ellos saben que no son inventos o que no son cosas simples de solucionar, sino conocen profundamente las realidades porque están en el campo con ellos. Y reprimir este tipo de demandas también resulta difícil. ¿Por qué? Porque ellos conocen que son demandas justas. Normalmente se crea para una represión la imagen del enemigo. Y esto es lo que no se logra aquí en el Ecuador, porque si mantienen una relación de trabajo junto por diferentes intereses que yo muestro en el libro de por qué deciden apoyar también los programas de desarrollo, esto ayuda a que existe se cree una especie como de empatía de lo que ellos realizan, de las necesidades que tienen. Entonces, reprimir a una persona con la que tienes empatía simplemente dentro de los estudios de resistencia civil sabemos que no hay forma de eso. O sea, es una de las formas para evitar que se dé la represión, justamente crear una empatía. Pero esto se da con los programas de desarrollo y esto se quitó. Sí, se quitó una forma que tenían los militares de ejercer también, tener poder dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo se rompe esto. Tiene sus lados positivos y sus negativos. De las defecciones que tú hablas, súper importante. Algo que tal vez posiblemente escriba un artículo después porque no me dio el libro más para eso. Mi profesor me dijo ya, no puede extenderse más. Y es que las formas en las que reaccionan militares y policías son algo que Pío Berlín habla. Hay las formas oficiales y no oficiales. Entonces, unas formas oficiales era decir, bueno, señor presidente, muchas gracias. Lamentablemente, hasta aquí quedó. Va a tener que seguirle el siguiente. Sí, le seguimos cuidando, que a usted no le pase nada, pero ya no puede seguir siendo presidente. Queremos que salga. Pero las no oficiales son las que justamente se rescató a través de recortes de periódico, a través de las entrevistas, que eran más, por ejemplo, una que me encantó leer en el libro justamente del general Mendoza, es cuando le dicen, están ahí ya los indígenas, y Maguad le dice, ¿por qué no les meten presos? O sea, ¿por qué no se llevan a los líderes y les meten presos? Y Mendoza manda al abogado de Fuerzas Armadas a presidencia y le dice, por favor, explíquele jurídicamente que eso, o sea, se buscan un vacío legal para no ejercer esa orden. Y eso es importante porque solo las personas que están dentro de la institución conocen estos vacíos legales a los cuales pueden aplicar o utilizar en este tipo de casos que no quieren reprimir, que no quieren ejercer una orden, que no quieren cooperar.
el último paso, como yo menciono en el libro, es decirle al presidente, señor, váyase a su casa, ya subiré el siguiente. Antes hay muchas acciones que se desarrollan en diferentes niveles, donde uno ya puede ver claramente, no necesariamente hay defecciones, sino formas de no cooperación abierta con la institución. Trabajar más lentamente, que hemos visto, que se habla en resistencia civil, pero en los casos de estudio en el libro yo menciono varias de esas, me faltaron algunas porque ya 300 y pico de páginas es suficiente. Muchas gracias, fascinante estas formas de no cooperación que tú mencionas, ¿no? Buscarse el vacío legal, etcétera, para no contradecir tan abiertamente, pero mostrar que pues eso no va a ser posible. Muy interesante, Belén. No sé si Santiago, tal vez quieres como hacer unos comentarios de cierre, y lo mismo Clever, y después Belén que dé el cierre final. No sé qué te parece, Santiago. Bueno, en realidad no tengo muchos comentarios, simplemente me quedan algunos interrogantes. El uno es para mis estudios, para mí fue muy interesante leer este texto, porque, claro, yo sí tengo la hipótesis de que las formas no violentas son propias, así como la peculiaridad de los militares es no reprimir. También las formas de la movilización social ecuatoriana tienen una particularidad y es que en los momentos de gran movilización, de una coalición muy amplia de fuerzas, son movimientos no violentos. O sea, yo creo que creo que el trabajo me ayuda a comprender mejor esta característica que es una peculiaridad de los movimientos sociales ecuatorianos. Porque, bueno, tú puedes hablar de las guerrillas en Colombia, no sé, en otros países, pero aquí las formas violentas no han sido particularmente importantes para los movimientos sociales. Eso es como una moraleja que saco, ¿no? Y la otra es que, de todas maneras, el contexto internacional también influye. Por eso es que yo decía, bueno, ¿y dónde está el libro ese de las miserias de la cárcel? Se llama Las miserias, el libro que escribió Wakant o sea, todas las corrientes internacionales antiterroristas que surgieron desde el 2001, todas las corrientes de cero de delitos, esas corrientes también han influido aquí, probablemente están en el giro, por lo menos eso es lo que yo encontré en el 2010, en el giro que el gobierno de la Revolución Ciudadana impulsó para el fortalecimiento y la especialización de la policía. O sea, yo creo que el ministro Serrano es una demostración clara de eso, y mostraba ahí los indicadores de cómo ha bajado los homicidios, etcétera, etcétera, claro, asumiendo un enfoque que es un enfoque también internacional. Entonces, me parece interesante rescatar la peculiaridad del Ecuador, pero también en el contexto internacional, cómo influye las líneas internacionales antiterroristas y contra la delincuencia en el caso del Ecuador también. Okay. Muchas gracias, Santiago. No, yo me parece súper valioso lo que tú dices, y creo que este trabajo habla con distintos públicos, ¿no? Porque realmente es un trabajo muy integral, ¿no? Que tiene muchas dimensiones para entender una realidad tan compleja. Clever. Gracias, Ceci. Bueno, dos partes, quisiera yo una cortísima intervención. La primera, reiterar eso de que las respuestas de los entrevistados fueron totalmente incompletas, a pesar de que los entrevistados fueron no con nombre, sino con número clave, ¿no? Es el misterio de la investigación que lo ha hecho Belén. Realmente es un misterio, realmente. Pero aquí hay que ver una cosa, y justo no nos hace caer en cuenta la autora de este asunto. El general Mendoza, para el 21 de enero, 2 meses antes, ya pactó con los movimientos indígenas, con la CONAIE y con Pachacuti. Ya fueron pactados para ese golpe. Por eso es que, claro, le dice, como nos dice Belén hace unos minutos, ¿no? De que
de que el presidente le reclama, ¿no? Le dice Mendoza, dé explicación a esto y por qué no reprime y todo eso. Y le manda al representante legal, ¿no? Ese golpe ya estuvo pactado entre indios y militares, si hablamos en términos comunes, pero explícitos, ¿no? Eso ya estaba pactado. Eso por un lado. Ahora, nos vemos obligados a reconocer de que destituir a los 3 presidentes en estos años ya manifestados en el libro son una vox populi ecuatoriana. O sea, no es que solamente los indígenas y los militares que se unieron, claro, fueron la base, obviamente, y de ahí parte toda la manifestación para destituirlo a Maguad. A Bucarán, ¿cómo no lo iban a destituir si la gente tenía ese cargo de conciencia de haberle elegido presidente? Ese cargo de conciencia, porque ya sabían de que tarde o temprano él iba a caer y no iba a cumplir sus 4 años de presidencia. Y claro, su campaña también fue bastante singular, si cabe el término. Y aquí un relato histórico que me da. Cuando Bucarán estaba haciendo su campaña, y con la cual le dio al triunfo, hay un pueblito, es un puerto en Esmeraldas que se llama Limones. Es un pueblo pequeño. Y Bucarán llegaba a Limones para hacer su campaña. ¿Saben cómo llegó eso? Salió una barcaza desde el puerto de Esmeraldas hasta este puerto chiquito de Limones. Le dijo al motorista, ¿cuánto nos falta para llegar al puerto donde me están esperando los seguidores del PRE? 100 metros, abogado. Para. Él se puso en proa, se sacó la ropa y llegó nadando. Esa es una forma de hacer campaña. ¿Eh? Entonces, es singular la cosa. El pueblo, ¿cómo no le va a aceptar? Pues si llega nadando, o sea, fíjense, todo un Rambo, todo un Tarzán ahí, ¿no? Entonces, esas características propias del populismo hacen que nuestra población sea apta y sea víctima de ese populismo fácil. O sea, ¿cómo no van a aceptar Maguad, que inventó los bonos? Y los otros que fueron también los subsidios, que fueron otra cosa. Entre bonos y subsidios para un pueblo ecuatoriano es muy fácil. Ahora me voy a la segunda parte. El antes y el después de Fuerzas Armadas, digo el antes de Correa y el después de Correa. El papel de Fuerzas Armadas aquí ha sido muy decisorio en las tres destituciones que nos manifiesta Belén. Y fue muy fácil. Cero sangre, la destitución, la no violencia de parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y la no agresión al uniformado por parte de los manifestantes. Entonces, eso son formas pacíficas de destituir. Y eso es propio del ecuatoriano o del Ecuador en forma general. Cambió mucho, ahora vamos al después. A partir de enero del 2007 que asume el poder, ¿cuál fue la bandera de lucha de Correa? Una nueva constitución. Pero la constitución que hoy esa constitución que hoy en día es muy criticada, extremadamente criticada. Pero sin embargo, con esa estamos funcionando como Estado ecuatoriano. Entonces, claro, Correa lo que hizo es adueñarse del Estado ecuatoriano, de esos 4 elementos: población, territorio, gobierno, soberanía. Todo eso se adueñó, un solo dueño ha tenido el Ecuador. Y una de las herramientas fundamentales, que es un tema de estudio muy interesante y un análisis comparativo, una de las herramientas que ha tenido y que tuvo Correa en sus 10 años fue el tema de la propaganda. ¿De dónde sacó? Pues simplemente es un símil de el ministerio de la propaganda de Goebbels en tiempos de Hitler. Esa es una herramienta fundamental que lo copió y la adoptó al estilo ecuatoriano. Y con eso fue más que suficiente para tener un gobierno de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los caprichos que tenía el expresidente Correa. Entonces, cambia mucho los destinos y los estilos de participación de Fuerzas Armadas en el antes y en el después en relación a ese punto crítico que es el 2007.
Y bueno, y un asunto también bueno, es un asunto de observación mínima también, y esto no es que sea valla publicitaria, sino simplemente hace mención a la escuela de Ibias, que es la escuela de formación de soldaditos del ejército, que son todos nativos. Es la única escuela de formación de soldados en el mundo que solamente son con alumnos nativos propios. Y claro, él nació en el 2008, pero ya tuvo décadas anteriores su proceso de formación. Y claro, estos fueron también unos grandes protagonistas, especialmente en el conflicto bélico del 95. Entonces, vale la pena recordar que no fueron Shuar y Achuar, sino fueron Quichuas y Shuar, esas dos etnias de nuestro oriente ecuatoriano. Una vez más, bueno, ya estamos por despedirnos, sé que todo el mundo quiere ir al rancho. Quiero decirles de que este libro sí debe ser un libro de obligación moral para los ecuatorianos en su lectura, sobre todo por ese antes y ese después que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque digo una vez más, sí quiero ser reiterativo, estas tres protestas sociales que describe el libro son las últimas que no tienen violencia. Las de ahora son, como diríamos en la jerga popular, cosa seria. ¿Saben por qué? Porque hay más número de muertos, hay infiltrados, hay violencia, hay terrorismo, hay delincuencia y hay saqueo. Entonces, todo eso en combo nos va a entender cómo serán las protestas que nacieron en el 2019 y que dejan un modelo de protesta totalmente violento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clever. Belén, las últimas palabras de cierre, 30 segundos. Adelante. Muchas gracias, Cecil. Sí, quisiera agradecer lo que mencionó Clever sobre los IWA, que menciono en el libro como una relación que se fortaleció entre sectores indígenas y Fuerzas Armadas. Y agradecer a todos por la participación, por haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado el libro los comentaristas. Invito al resto de personas a que adquieran el libro y vean un análisis profundo hecho con mucho cariño para todos los ecuatorianos, para conocer mejor y conocer de otra forma también lo que ha pasado en esos años. Muchas gracias, Cecilia, a ti por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Belén. Yo creo que casi ameritaría un conversatorio parte 2. Muchas gracias también a Santiago y Clever por sus comentarios valiosos y a toda nuestra audiencia. Que disfruten ahora de un buen almuerzo, no feliz, perdón, buen almuerzo. Y pues esperamos tenerte nuevamente con nosotros, Belén. Agradecimientos a todos y creo que podemos allá apagar la grabación. Mucho gusto.